La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Loel Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Tenía en su diestra 7 estrellas. Juan lo vio, y las 7 estrellas eran mensajeros de las 7 iglesias. La palabra griega que se usa aquí es a menudo traducida como ángel. La palabra ángel significa mensajero. Por lo tanto, un ángel es un mensajero celestial. La palabra también hace referencia a los humanos en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Se puede concluir con bastante seguridad que las estrellas en la mano derecha de Cristo son mensajeros humanos, nombrados en cada iglesia. Juan debía transmitirles los mensajes que recibió del jefe de la iglesia. Aparecen serios problemas cuando la iglesia deja de distinguir entre el llamamiento que viene del cielo y el que tiene su origen en la tierra. Antes que nada, hay que tener cuidado de aquellos que se nombran a sí mismos. Juan identificó a Diótrefes, por ejemplo, como uno de los que aman tener la preeminencia. El yo está siempre en oposición al espíritu. Y cuando el yo es quien nos guía, los movimientos de Dios no son nunca aceptados. También tenemos aquellos que son nombrados por una institución. Ellos pueden clavar un papel en la pared que asegure que han tenido un aprendizaje adecuado y han cumplido con ciertos requisitos previos que satisfacen las condiciones de un pequeño grupo de líderes. Estarán debidamente cualificados para representar a sus organizaciones,
Pero mientras se incremente la creencia en la sabiduría humana, esto ocasionará un lento decaimiento en las futuras generaciones. Tenemos los nombrados democráticamente también. Son elegidos por consenso popular. Nada podría ser más adecuado para asegurar a la gente que solo oirá aquello que se quiera oír. Con seguridad ellos tenderán a satisfacer la comezón de oír de que menciona Pablo a Timoteo. Ninguno de los ejemplos anteriores garantiza una posición en la mano derecha de Jesús. ¡Qué aficionados somos a convencernos a nosotros mismos de que las cosas son como deben ser y a conformarnos con menos que lo mejor, que es lo que el cielo nos ofrece! Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos estamos basando confiadamente en la Biblia en este estudio. Aunque la obra de la palabra es principalmente para crear y que Jesús es la palabra personalizada, creo que la Biblia nos enseña que es característica de la palabra de Dios separar y dividir. Lo sabemos por considerarla como una espada, como es revelado en este capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 16. Lo leeré. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Jesús enseñó a sus discípulos que lo que hablara al mundo durante los 3.5 años que estuviera en la tierra sería una palabra que traería división en las familias. 2 contra 3. Ya en el Antiguo Testamento vimos que llevaba a cabo la misma obra entre personas de la misma familia. Era y es necesario que funcione así para despertar a la gente de su condición peligrosa. Por eso, en el evangelismo, la palabra siempre ha sido una espada separadora y nunca ha podido funcionar tranquilamente. Eso explica la gran oposición de parte del pueblo del mundo al pueblo contra el pueblo de Dios. Intentar evangelizar y misionar sin la espada es imposible. Que la iglesia lo reconozca. El poder que creó el mundo finalmente conmoverá la tierra y el cielo. Continuaremos el estudio de poder de la palabra, por lo que sigue en el libro de Apocalipsis. En el versículo 16 ya lo he mencionado, nos es revelado y también tendremos que saber que es infalible la palabra y permanecerá, aunque todo lo demás sea destruido. Como ya sabemos, el Señor aplica sus características, las que son reveladas en el primer capítulo, y los aplica a las 7 iglesias del capítulo 2 y 3. En este caso, es la iglesia de Pérgamo que recibe la persona de Jesús de esta forma, como espada de 2 filos. Y es para su defensa, para su bien, para identificar los nombramientos divinos. Hemos hablado de ser nombrado, uno autonombrado, otro nombrado por una organización
otro nombrado democráticamente, pero para identificar los nombramientos divinos se requiere de un amor inconfundible por la verdad, una apreciación por la disciplina de Dios y una perspicaz sensibilidad al testimonio del Espíritu Santo. Por supuesto, incluso sus mensajeros pueden fallar. Aun los que son nombrados desde el cielo, ellos pueden maniobrar fuera de la mano de su maestro. Todo debe ser probado según la palabra de Dios. La gran necesidad actual en el liderazgo de la Iglesia es un claro reconocimiento del poder de la mano derecha del Señor glorificado. Este es el tema principalmente que estamos tratando ahora. La mano derecha, la diestra del Señor. Él no será una figura decorativa. Si la iglesia de Éfeso tenía que mantener su lugar entre los candelabros, siendo alumbrada y vigilada por la eterna luz del cielo, él no podía ser ignorado. Debía estar personalmente implicado con esta iglesia. Tenía que estar al cargo de sus asuntos. Él debía construir, añadir y mover, o si no, su luz se iba a extinguirse. En los periodos de avivamiento, cuando vemos los mejores ejemplos de Dios obrando a través del liderazgo, es entonces, durante los avivamientos, cuando Duncan Campbell, el conocido evangelista escocés, arribó a la isla de Lewis en 1949. Un anciano de la congregación se acercó a él y le pregunta: ¿está usted debidamente relacionado con Dios?, preguntó. Campbell respondió: bueno, al menos puedo decir que temo a Dios. El movimiento de avivamiento en las Hébridas y la salvación de hombres perdidos en la isla requirieron tal sensibilidad al Espíritu Santo que nadie sino un hombre de Dios podría haberlos dirigido. Leyendo los hechos de esa portentosa obra, puede verse exactamente lo que quiero decir. No hubo lugar para la manipulación humana, ni para la complacencia con las organizaciones, ni para el compromiso con las masas. No tenían lugar estas cosas. El Cordero que fue inmolado guió su ejército en la batalla de las Hébridas y las almas fueron arrastradas al reino de Dios. Estamos en Apocalipsis capítulo 1, donde Juan está viendo el Señor Jesús glorificado, y lo ve de una forma gloriosa sobre sus características. No son características para imaginar, son cosas que demuestran su personalidad y su autoridad a las 7 iglesias. Acabamos de ver su diestra y lo que contenía, porque dice que contenía 7 estrellas. Y hemos concluido que las 7 estrellas eran mensajeros en cada una de las 7 iglesias. Y de allí salió de su boca una espada aguda,
de dos filos. Luego, seguimos leyendo el versículo 16. Y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Sigo y citaré otra vez. Y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Este ya es su rostro revelado en capítulo 1 de Apocalipsis, su rostro. La característica que distingue a Israel hoy en día del resto de las naciones de la tierra es que Dios estuvo entre ellos. Lo era muy obvio por toda su historia. Él conocía a su líder Moisés. Moisés era un hombre que hablaba con Dios, como un hombre habla con un amigo. Tanta intimidad era totalmente inaceptable para Moisés. Hacerse cargo de los asuntos de Dios sin su presencia, obrando. Moisés quería ir más lejos en su relación personal con el Señor. Y esta era su petición. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Éxodo 33:13. Moisés quería conocer los caminos de Dios. Su oración fue contestada. Los salmos nos dicen, y aquí está Salmo 103, versículo 7, y sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Fíjate en la distinción. El pueblo en general vio las obras de Dios, pero Moisés conocía sus caminos. Este es un conocimiento todavía más importante, más básico. Moisés no solamente sabía cómo Dios obraba, pero por qué obraba. Sus caminos notificó a Moisés, les hizo conocer sus caminos. Esto para mí es importantísimo, porque yo veo que los discípulos, cuando andaban siguiendo al Señor con todo su corazón, habían dejado todo, habían dejado su padre, habían dejado la pesca, y se dedicaron por 3 años y medio a seguir al Señor. Pero es muy notable en los 4 evangelios que muchas veces no reconocían sus caminos. No pudieron ver la importancia de la manera en que Él se movió. En otras palabras, ¿por qué hizo lo que hizo? Y fue mal interpretado por sus propios discípulos. Interesante. En Isaías 55, Dios dijo, mis caminos no son vuestros caminos. Es una cosa tan importante, hermano mío, de que nosotros aprendamos los caminos de Dios. Y es una tarea, es un asunto, un estudio en que estaremos, yo creo, todos los días de nuestra vida. Y al fin de nuestra vida tendremos que decir que todavía hay cosas que no entendemos sobre por qué Dios hace lo que hace. Pero bueno, mientras vamos a estar aprendiendo, tenemos que conocer sus caminos, como Moisés los conoció, para entender lo que Dios está haciendo en nuestros días.
para reconocer la obra de Dios y distinguirla de la obra de los seres humanos. Repito lo que dice Salmo 103:7. Y sus caminos notificó a Moisés. Y a los hijos de Israel sus obras. Una diferencia aquí, gran diferencia. Moisés fue un paso más allá. Aún quería, después de haber pedido que Dios le mostrara sus caminos, dijo una cosa más. Ya te digo, un paso más. Te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33:18. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Ves? No solamente reconocía las obras de Dios que estaba haciendo entre Israel, pero la petición fue también conocer sus caminos. Que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Pudiera conocer más la personalidad de Dios por reconocer su manera de obrar, sus caminos. Porque no son los caminos del hombre, porque son más altos que los caminos de los hombres. Y cuando Dios obra, no es lo que el hombre haría. Donde quiere Pablo, el apóstol Pablo, clarificar esta cosa, hacer clara esta cosa es en 1 Corintios 1 y 2. Te recomiendo que lo leas. Porque ahí dice que Dios elige lo débil. El hombre, el ser humano, el líder entre los hombres, elige lo débil. Claro que no, claro que no. Elige lo más fuerte que puede hallar. Dios elige lo que es débil. También dice que Dios elige lo insensato del mundo para avergonzar al sabio. Elegirá el líder humano, gente insensata, para llevar a cabo su obra. Claro que no, claro que no. Pero Dios sí. ¿Por qué? Dice Pablo, nos enseña la razón. Dice, para que ningún hombre gloríe en su presencia. La gloria en la iglesia debe pertenecer a Dios. Vemos a Dios hacer fuerzas, una obra poderosa, y decimos, este es Dios, este no es el hombre. Vemos a Dios hacer sabiduría, y decimos, este es Dios, porque las personas que Él ha elegido son insensatos, normalmente. Ahora el libro de los Hechos habla de dos de sus principales líderes, Juan y Pedro. Y el concilio en Jerusalén estaba examinándoles. Y se maravillaban porque eran hombres sin letra, sin escuela, sin estudios. Pero al final reconocieron que habían estado con Jesús. Y esto fue el secreto del poder y la sabiduría de su ministerio. Y Jesús recibe la gloria y no Pedro y Juan. ¿Qué error es atribuir a los hombres lo que pertenece a Dios? Pero esta es una cosa, es un estudio tan importante de la palabra de Dios, para que nadie se jacte en su presencia, para que la gloria sea
para Dios. Siempre Dios ha elegido con este propósito, de que Él recibe la gloria y no los hombres. Ahora, Moisés está rogando algo más, que me muestres tu gloria. Y el Señor también cumplió con este requerimiento. Pero hubo una condición. Él no podría ver su faz y seguir viviendo. Pero sí pudo ver la gloria de Dios. La impresionante experiencia dejó un brillo en el semblante de Moisés. El temor de Dios dominaba a aquellos que lo vieron, y Moisés fue obligado a cubrir su cara con un velo. Israel todavía no estaba preparada para una completa manifestación de la gloria de Dios, ni Moisés podía administrarla en su día. El velo todavía cubre los corazones de aquellos que son rebeldes y no creen, como Pablo declaró en su carta a los Corintios, 2 de Corintios 3:14. Están velados. La revelación de Dios está velada para la incredulidad, para los desobedientes. Moisés habló de un profeta. Profeta, en este caso, empiece con mayúscula, P. Un profeta que iba a venir. Moisés lo conocía en su día, fíjate. Habló de un profeta que iba a venir de alturas mayores que la del monte Sinaí, que era la experiencia de Moisés, ¿verdad? Pero ya había conocido un profeta mayor. En los comentarios iniciales de su Evangelio, Juan anota acerca de Jesús, escucha, Juan 1:14, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La relación de Jesús con el Padre no fue la de un siervo, como no fue la de Moisés. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos, nos enseña así, que Moisés fue un siervo en la casa de Dios, pero el hacedor de la casa era el eterno Hijo de Dios. Era completa y perfecta su gloria, hasta tal punto que él podía decir, fíjate, Juan 14:9, sería mejor apuntarlo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tenía una gloria. Juan dijo, vimos esta gloria. El cristiano puede ver esta gloria. Lo que Moisés no podía ver cara a cara, vio sus espaldas y quedó la gloria de sus espaldas en su rostro, de modo que tenía que poner un velo. Pero el cristiano puede decir, como Juan, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Es una revelación directa de Dios. Saulo de Tarso conoció a Jesús tal como es representado aquí en el Apocalipsis, en el libro de los Hechos. Este furioso judío estaba determinado a usar todo su poder y influencia para detener lo que él pensaba
que era una secta rival a lo suyo, que era fariseo. Él amenazó, encarceló y aún asesinó. El amor no podía ser el vehículo para conducir a tal terrorista al reino de Dios. Saulo necesitaba un encuentro con aquel cuyo rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, como hemos leído en nuestro versículo. El poder del rostro, de la gloria que estaba en el rostro del Hijo de Dios glorificado. Cayó repentinamente de bruces en el camino de Damasco, temblando, asombrado y ciego. Supo que había sido el perdedor y que su persecución no había menguado en absoluto al glorificado Hijo del Hombre. Cristo quitó el velo de Sinaí del corazón de Saulo, el poder de la ley que velaba la visión espiritual de Saulo, y este se convirtió en un Pablo, el apóstol de los gentiles. Jesús le dio al Espíritu en lugar de la letra, la vida en lugar de la muerte y la justicia en lugar de la condenación. Pablo escribió más tarde acerca de un testamento escrito en el corazón y no en la piedra, el cual tenía una gloria sobresaliente que nunca sería debilitada. El rostro de Cristo brilla con una fuerza arrolladora, mientras hoy en día Él camina entre los candelabros. Así lo vemos en capítulo 1, andando entre los candelabros. ¿Y qué son los candelabros? Los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Dónde está Cristo todavía activo entre su pueblo? Todavía puede sacudir reuniones de creyentes, aplastar a los mentirosos, como hizo en el capítulo 5 de los Hechos. Aplastar a los mentirosos y timadores que infiltran. Él puede fundir a pecadores y corazones rebeldes, asombrar a comunidades enteras y hacer que sus peores enemigos se lamenten. ¿Qué haré, Señor? Como lo hizo Saulo de Tarso. Le convirtió en un siervo fiel. La gente que se relaciona con Cristo a través de una experiencia personal, y esto es lo que requiere para que uno sea cristiano, conocerle en una experiencia personal. Esta gente necesita orar como Moisés para una mayor manifestación de su gloria. Cuando Dios responda a esta plegaria, ellos se encontrarán como muertos a sus pies, como Juan, el apóstol amado. Ve el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Fíjate, este es el discípulo amado. Fue conocido así en su evangelio. Era el más cercano a Jesús. Aún Pedro pide que Él intercede por los discípulos en cuanto de quién le iba a entregar. Juan estaba lo más cerca
físicamente a Jesús. Pero cuando le encuentro aquí, en este libro que estamos estudiando, cuando le vi, dijo, caí como muerto a sus pies. ¿Por qué? Porque ya no le está viendo físicamente, le está viendo en su gloria majestuosa, y le sobrevence totalmente. Se cae como muerto. No le dejará suficiente fuerza para poder actuar por sus propios medios humanos. La carne no se glorificará en su presencia. No tendré confianza en la carne, dice una canción muy buena que debemos cantar. Juan ni tenía fuerza cuando se manifestó a él el Cristo glorificado. ¿Sabe qué, hermano y hermana mía? Es tiempo que nosotros oremos por una nueva manifestación de la gloria de Dios en la iglesia. He visto demasiado de la carne humana actuando con los talentos humanos, con las capacidades humanas. Se me cansa de ver lo que el hombre puede hacer. Juan ya no tenía fuerza, cayó como muerto. Te digo, la carne no se glorificará en su presencia. Ningún aplauso será aceptado y ninguna personalidad será atractiva. No habrá arrogantes, bromistas o farsantes cuando el Espíritu Santo está obrando. Todos serán barridos en un instante por la imponente revelación del Cristo del Apocalipsis. Ningún hombre podrá levantar a otro de ese lugar de postrada crucifixión. Yo no puedo ayudarte en ese caso. Tú no me puedes ayudar, hermano mío. Tenemos que ver a Cristo directamente involucrado cuando se levanta la persona después de haber caído en su presencia. Ningún hombre podrá levantar a otro de ese lugar de postrada crucifixión. Ninguna palabra de ánimo ni automotivación conseguirán mover un músculo. Aquí, solo la mano derecha de Cristo nos satisfará. Su soberanía, su persona, su llamada, su preparación y convicción nos harán ponernos otra vez sobre nuestros pies para ejercer el ministerio en el poder del Espíritu Santo y no en las capacidades humanas. Y todo ello estará en el poder del Espíritu Santo, que es el abogado del Cristo glorificado. Él glorificará a Cristo. Bueno, así hemos estudiado versículo 16, qué tremendo versículo. Hemos visto su boca, hemos visto su rostro glorificado aquí. Y vamos a proseguir al versículo 17. Bueno, ya lo he leído eso también. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Sobre esta frase vamos a hablar más adelante en nuestro estudio. Yo quiero que vayamos por unos momentos
a capítulo 5 de Apocalipsis ahora, porque vamos a aprender de otra característica en este Cristo glorificado, el que siempre era lo que era y lo que es. Y aquí vamos a aprender que Él es como un león. En Apocalipsis 5, Juan se concentra en la mano derecha del Creador entronado. Quizá lo tenemos que ver poco a poco. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Este es el Padre, Dios Padre. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 estrellas. Bien, lo que más nos interesa es la persona entronado, la persona de Dios Padre. Él sostiene un rollo de pergamino, sellado con 7 sellos, 7 sellos. Ningún loco podrá sostenerlo. Ningún ego maníaco garabateará en sus páginas. Ninguna persona bien intencionada puede añadir una línea a su perfecta y completa historia. Sellos celestiales guardan la revelación de todos los sucesos y ninguna autoridad terrenal tiene el poder de romper a los sellos. Dios está reteniendo los derechos y privilegios de la propiedad hasta que aparezca el hombre con mayúsculo H adecuado, que podrá dirigir justa y dignamente los eventos que han de tener lugar. Un ángel expresa la cuestión obvia: ¿quién entre los hombres puede servir como fiel representante de Dios? Y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién? ¿Quién de la raza de Adán sostendrá el cetro de la verdad y la justicia tan alto como para cumplir todas las expectativas de Dios? Veamos la lista de candidatos. Empezamos a pensar en Adán, el primero de todos, que cayó miserablemente. Noé, gran hombre de Dios, encontró gracia ante los ojos del Señor, pero más tarde, ¿has leído la historia completa? Más tarde sus hijos le encontraron en una cama vergonzosamente desnudo y borracho. Así que no es el adecuado para dirigir los asuntos celestiales. Entonces Abraham fue llamado el amigo de Dios. Sin embargo, no esperó la promesa de Dios. ¿Se acuerda la historia? Y intentó cumplirla a su propia manera. ¿De qué estoy hablando? De la concepción y nacimiento de Esaú. No, perdón. De Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa. Pero él que fue creado por la sabiduría, primeramente de Sara, y después Abraham, de acuerdo con ella, sigue con el plan humano y tuvieron éxito y produjeron un hijo.
pero no fue algo que vino del cielo. Fue un plan humano y fracasó miserablemente. Estoy hablando de Ismael, ya sabéis, ¿verdad? Me equivoqué al decir Esaú. Bien, para que vean por qué no puede tomar el rollo Abraham, un amigo de Dios. Bueno, no esperó la promesa, digo, y intentó cumplirla a su propia manera, humanamente, posiblemente. Moisés fue un gran líder muy piadoso, pero en una ocasión se enfadó, ¿se acuerda? Y dio un golpe cuando Dios le ordenó hablar a la roca para que saliera agua. Como Moisés antes había golpeado una piedra para que saliese agua, lo hizo la segunda vez. Y ahora era contra el mandamiento de Dios. Y por haber hecho esto, tal error podría ocasionar un desastre a unos planes que son perfectos e eternos. ¿Cómo lo haría David? Un hombre conforme al corazón de Dios. No. Todos conocemos cómo bajó la guardia en un momento de relajación y sucumbió a la tentación. Uno por uno, todos son eliminados. No podemos encontrar ningún hombre que cumpla con los criterios celestiales. Ningún hombre, vivo o muerto, cumple de forma infalible las expectativas de su Creador. Nadie puede recibir elogios incondicionales o una sonrisa sin reservas. De hecho, es un momento para las lágrimas. Y Juan, mirando la escena, llora. Desilusionado. El cielo ha visto muchas crisis de magnitudes y consecuencias universales que tan solo han servido para mostrar la infinita sabiduría y las imponentes capacidades del Dios Todopoderoso. Dios siempre fue capaz en cada crisis. Nunca el resultado ha sido puesto en duda. La respuesta a la pregunta del ángel se ha ido conformando durante los siglos. Dios ya tenía preparado uno. La historia empieza en el libro de Génesis. Jacob, el tercer patriarca de la raza hebrea, produjo un cachorro de león. Lo nombraba él mismo. Su nombre era Judá, el cuarto hijo de Lea, la esposa de Jacob. Su estirpe se enfrenta a muchos ataques de otro león rugiente que busca devorar todo lo que procede del corazón y la voluntad de Dios. Estoy pensando en el momento en capítulo 12, cómo viene este otro león rugiente contra la mujer en capítulo 12 y la persigue. Todavía en el libro de Apocalipsis, haciendo lo peor que pueda, oponer el plan de Dios.
Bueno, él siempre ha estado. El malvado influyó sobre el primogénito de Judá. Y el Señor le quitó la vida. Léalo, capítulo 38 de Génesis. Su segundo hijo de Judá sucumbió ante el enemigo y también fue destruido. Dios nunca compromete su integridad para así cumplir su plan. Si un recipiente se hace inadecuado, es descartado y otro es puesto en su lugar. Incluso el gran apóstol Pablo tuvo cuidado de no convertirse en un repudiado. Bueno, amigo, vamos a ver en el siguiente programa quién fue digno de tomar el libro. Ya lo sabemos, ¿verdad? Tenemos una canción que me encanta, que dice, Él es digno. Vamos a verlo en el siguiente programa. Espero que esté conmigo escuchando estas cosas. Pero este es un gran momento en el cielo, cuando se presenta en la mano derecha del Dios entronado, el Padre, este libro. Y no hay un ser humano que es digno de abrirlo. Es sellado con 7 sellos. Pero vamos a hablar más de eso en el siguiente programa. Espero que Dios te bendiga ricamente mientras y que esté con nosotros, por favor. Estamos en un estudio que no puede ser más importante. El estudio sobre la revelación del Cristo del Apocalipsis. No puede haber otro estudio tan importante. Así que espero que esté con nosotros cuando volvemos al libro de Apocalipsis y vemos a Cristo glorificado. Y que mientras Dios te bendiga ricamente, tú y yo necesitamos su bendición en estos días. No solamente físicamente, porque hay muchos peligros. Pero hombre, estamos viviendo en días tremendamente peligrosos espiritualmente. Y yo tengo mucho más miedo o temor de los tropiezos espirituales que los ataques físicos o otros ataques contra la humanidad. Que Dios nos ayude a estar de pie en estos días, triunfantes, vencedores contra todos los ataques del enemigo. Que Dios te bendiga, amigo mío, con su gran poder en tu vida y en tu parte que tú tienes que tomar en la iglesia hoy en día. Hasta la siguiente vez. Que Dios te bendiga.